Está, perfecto. Bien, entonces acomodo la cámara y arrancamos con el 8. Bien. El 8 pregunta esto, ¿no? ¿Dónde puedo ir? Bien. ¿Existe? Vamos a ver el 8 acá. Bien. Existe f de L2 en R tal que, bueno, ese de clase C2. Ah, ya voy a guardar la mano. Clase C2. Tal que, la derivada de f respecto de x, x es igual a e de x más y, y la derivada de f respecto de y de x es igual a coseno de x. ¿Qué opinan de esto? Se me ocurren dos formas de hacerlo. No me rapé yo, me raparon. Hubiera estado buenísimo decirles que yo no era Alejandro, pero pasa que es cualquiera, ¿no? No, vengo a hacer suplencia hoy, Alejandro no pudo venir. Y voy a estar de acá hasta fin de año. Bueno, en fin, ¿qué opinan de esto? Se me ocurren dos formas de atacarlo, ¿sí? Pero, a ver, capaz que alguien tiene una idea. A ver, ¿por qué, Nicolás? Pues, ahí va, esa es una forma que me parece que está buena. ¿Qué pasa? Si existiera, por el teorema de Schwarz, estas derivadas deberían ser iguales, ¿no? Exacto, pero dan razón. Por ejemplo, esta me da. Esto es derivada respecto a y, esta que está acá me da e a la x más y. Y esta me da. Es derivada respecto a x, aquella que está allá, que me da menos seno de x y. Ahora, es obvio que no va a dar, pero me voy a hacer igual. Me meto menos y derivada respecto a x. Sí, respecto a x. Me queda y. Si no me equivoqué. Claro, ahí estamos usando por ser f02. Exactamente. Sí, a ver, las cruzadas son iguales por esta hipótesis, ¿sí? Es un teorema. ¿Se entiende? El teorema dice, si f de clase C2, las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? C2 era que existen todas las derivadas segundas y que son continuas. ¿Sí? ¿Convence de eso? Entonces esto es absurdo, digamos. Puede ser. Otra forma que no usa esto. Hay otra forma que ni siquiera usa que sea de clase C2, ¿sí? Esto es como para usar esto, pero miren esto. Si existiera una función, esta es otra forma de encararlo, que puede estar bueno, no sé. Si existiera una función así, entonces yo sé que la derivada de f respecto de x vale e a la x más y. Entonces, esto yo digo, a ver, cuando yo derivé respecto de x, lo hice como si fuera una función de una sola variable. Entonces puedo integrar como si fuera una función de una sola variable. Integro respecto a x, me queda que f de xy es igual. La integral de esto, ojo, acá la y es una constante, no juega. Entonces es la x más y, más una constante, ¿no? Cuando yo integral, me aparece una constante. Pero esta constante depende del y. Porque cuando yo estoy aplicando cálculo 1 acá, lo que estoy haciendo es fijar y 0. Fijo y 0, integro y me aparece una constante. Pero ¿quién dice que cuando yo cambio y 0 no aparece otra?
Y de hecho puede pasar. Entonces, en realidad, fxy genérico es así. Más una cierta función de y. ¿Convence eso? ¿Y qué pasa si ahora derivo respecto a... Y si ahora derivo respecto a y, uso esta expresión y me queda e a la x más y más c' de y. Y fíjense, esto no puede ser igual a esto. Es otra forma de verlo. Así es, convence. Buenísimo. Fíjense que acá nunca importó que fuera C2, ¿no? Si la respuesta no importa el C2 acá. Sí, claro. Si existiera una función así, Claudio, entonces yo acá integro. Cuando integro, porque, a ver, esta derivada es una. Cuando yo derivé es como derivar una función de una sola variable, donde el i estaba quieto, ¿no? Entonces, integro respecto a x. El i acá es una constante, si querés lo fijo acá, mirá, i0. Entonces, integro respecto a x, y me queda que la función f de x, i0, el i0 está fijo, es la integral de esto, integro con cálculo 1, y me aparece una constante. Lo que digo yo es que si yo hago esto para todos los i, porque yo acá fijé el i para hacer cálculo 1, pero si yo cambio el i, la constante que me aparece capaz que es otra. Y entonces al final la constante que me aparece es una función. En realidad, va variando la constante. No, es una constante cuando está fijo el i. ¿No? Acá es una constante, pero si yo cambio el i, me va a ser una constante así. A ver, lo que yo digo es, cuando está fijo el i0, me aparece una constante. Pero si yo hago lo mismo con otro i, digo, ahora voy a hacer con i1. Me va a pasar lo mismo, va a dar e a la x más i1 más otra constante, c'. Lo que digo yo que en general, ¿cómo puedo escribir eso? No, puedo escribir que cuando pongo un i cualquiera aparece una c que depende de i. Es eso. Bueno, y derivo respecto a i, y ahora derivo respecto a i esta expresión de f que ya tengo, y me queda que es e a la x más i más c' de i. Y esto no puede ser igual a lo que quiero que sea, que es coseno de xy. Porque esto debería ser una función solo de i, y no puede ser. ¿No? ¿Convence ahí? Igual creo que el ejercicio estaba para esto, ¿no? Estaba para aplicar esto. ¿Convence? Bien. No sé si te respondí, Claudio, que me habías preguntado algo. Nicolás, no sé si te estás retractando de tu pregunta o no. Cuando derivas respecto de el x no te queda constante. No sé. Ok. Porque me quedé pensando, pero no llegué a entender la pregunta. Bien. Si te retractás, no sigo entendiendo nada. Bueno, todavía no hablamos acá no hablamos de diferenciabilidad, que Machado. O sea, acá me decían C2, no me importaba nada, y yo operé, no usé diferenciabilidad nunca, ¿se entiende? Simplemente operé con derivadas parciales. No usé diferenciabilidad. Los ejercicios donde veamos diferenciabilidad van a ser los otros. Este es el primero que no tiene que ver con diferenciabilidad. O sea, no tiene que ver, no usamos diferenciabilidad.
Pero igual, a ver la pregunta. No sé cuál teorema te referís. Acá no usamos ningún teorema para ver diferenciabilidad. Porque de hecho ni nos pusimos a ver eso. Esto es diferenciable igual. Ya, a ver, cuando me meto en ejercicio diferencial repasamos teoremas. No hay problema. O sea, hay dos teoremas de diferenciabilidad, ¿está? Yo repaso hoy. ¿Qué iba a decir? Hagamos otro, ¿parece? El, a ver, para mí hacemos así, a ver qué les parece. Hacemos el 11 que tiene que ver con regla de cadena y después nos metemos con el 7 y el 9. O el 7 o el 9, como quieran. Pero me meto con el 11 ahora, que es como regla de cadena, y el 7 y el 9 que es como diferencial. Como que es más complicado el 7 y el 9, me parece. Lo dejamos para el final. Más para adelante, chicos. Digo que te salió rápido. ¿Qué les iba a decir? No. Bien. Y hacer un comentario que no tiene nada que ver. Vamos, igual lo después cualquier cosa. Vamos a ver el 11. Si no, no vamos a jugar Ramos. Vamos a ver. Vamos. Entonces me dice CAF de abierto de R2 R y G de un abierto de R2 en B. F diferenciable y G está definida así, rho de tita igual rho de coseno de tita, rho de seno de tita. Me pide calcular la derivada de la composición de ellas dos. Respecto de rho y la derivada de la composición respecto de tita. Eso es lo que me pide. Vamos a hacer algunos dibujos, a ver. Estoy pensando en algunos comentarios. Bueno, a ver, nosotros tenemos una función que es f de x, y, ¿de acuerdo? Entonces yo les pregunto, ¿quién es f compuesto con g? De rho tita. ¿No? Es agarrar la fórmula de f y poner en vez de x r coseno de, en vez de x no hay que ponerle esto acá. Este es el x y este es el y. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí va. Y esto me da r coseno de tita, r seno de tita. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer un dibujito de esto. Pero a ver, lo que quiero decir, un físico haría esto, que no está mal, digamos, está bien, digo. Viste que nosotros acá usamos un nombre que se llama F sigma G, sigma G no, sigma G, F círculo G, digamos, F composición G. Un físico en vez de llamarla así, le llamaría así nomás. Le llamaría F de nuevo, en vez de esto le llamaría F nomás, ¿sí?
O sea que un físico escribiría esto que escribir acá. F de R, puse R acá en vez de Rho. Lo acomodo. Rho acá y Rho acá. Y pondría acá Rho y tita. Entonces, ¿qué es esto? En términos, en términos de la función f. Sería la función f en coordenadas polares, ¿no? Por ejemplo así. ¿Así les convence eso? Ahora hacemos un dibujito más. ¿Convence eso? A mí no me gusta escribir esto así acá, pero está bien, ¿no? No está mal. Es, a la función compuesta le vuelvo a llamar f. Bueno, está, no está mal. Solo que repito nombres, ¿entiendes? ¿Les convence que es una función expresada en coordenadas polares? Ahora hacemos otro dibujito. Es la forma. A ver, un cambio de variable siempre se puede. Formalmente un cambio de variable es componer con una función g. Que la función g te cambie las variables. Es eso. Sí, exactamente. Vamos a hacer un dibujito más. Un dibujito más geométrico, ¿no? A ver. Nosotros tenemos. Voy a dibujar R2 como un plano acostado, ¿eh? No sé por qué, pero pintó, digamos. Tengo R2 acá. ¿Sí? Y tengo las líneas coordenadas. ¿Sí? Y yo de ahí tengo una función f que me da numeritos. Que puede ser, por ejemplo, la temperatura en un punto, ¿no? Para cada punto del plano me da la temperatura de ese punto. Yo qué sé, por tirar una idea. Esto va a los reales. Y ahora tengo una función g que también sale de un cacho de plano. En realidad sale de... A ver qué dice la letra. Porque el R es positivo, ¿no? Bueno, no dice nada. Pero el rho es positivo, eso se lo comió a la letra. ¿No? O sea que en realidad tengo una función g que sale de... El rho pertenece a cero infinito y el tita pertenece también a cero infinito, algo así. ¿No? Sin mucho más lugar, digamos, a ver. Podríamos hacer de 0 a 2pi nomás, no tiene por qué ser de cero infinito. Pero bueno, pasarlo así nomás. Esto sería un cacho de plano superior, ¿no? Sería, a ver, si yo agarro un plano igual a aquel, y este es el eje X, digamos, y este es el eje Y, o estos son los ejes, vamos por lo X y Y, ¿sí? Ah, me estoy saliendo un poco. Acá este sería Y y este sería X, ¿no? Va, mentira. Vamos a ponernos en el medio, ¿sí? El eje Y, por si quieren ver los ejes, el eje X. Entonces, nada, a cada punto, este punto acá es el punto X y no sé qué. ¿Sí? Entonces va para abajo. Y acá yo tengo, solo en la parte positiva, voy a mirar, sería algo así. Ahí va, y en vez de x, y, perdón, le voy a llamar, lo más correcto es llamarle como las variables de la función, ¿no? Rho acá y tita acá. ¿De acuerdo? Entonces, el rho se mueve entre 0 e infinito y el tita también. Insisto, igual, se puede mover entre 0 y 2pi, no es necesario el tita que vaya del 0 a infinito. No importa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esta función g? La función g agarra este dominio y lo tira para acá. G. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a hacer dibujito. A ver si tengo rojo. O verde. Ahí va. ¿Qué pasa? Si yo me paro en un tita cierto, un cierto tita cero, y miro esta línea de coordenadas, que me hubiera gustado tenerlo en negro, ¿no? Esto es muy parecido a un dibujo que hicimos al comienzo del curso sobre la exponencial compleja. Bueno, no importa. Si yo camino por esta recta, cuando aplico la función g, acá lo que pasa, ¿no? De este lado, digamos, la imagen de esa recta verde
Fíjense, voy creciendo el radio, pero el tita es constante. Entonces voy haciendo así. ¿De acuerdo? Y si elijo otra línea, esta otra, tita 1, bueno, será otro ángulo. Pero el ángulo queda quieto y el radio va aumentando. A ver, eso se ve de la fórmula de G, ¿no? G de rho tita es igual rho, lo voy a escribir así, rho de coseno de tita seno de tita. Entonces, este es el vector. Entonces, el vector dirección me quedó fijo y el rho me ajusta lo largo. Entonces, está. Es justo lo que hacía la exponencial compleja, por eso es muy parecido. Si elijo otra, por acá abajo, si elijo varias, digamos, esto me va a quedar así. Me va a quedar, no. Bien. Y ahora voy a cambiar de color para hacer las otras. Pero si yo varío así, digamos, ahora el radio está quieto, ¿no? Porque el radio no está quieto. Entonces, por cada una de estas, como el radio está quieto, este rho está quieto, bueno, a ver si cambio de color. Me parece que está buena la visualización geométrica, a mí me hace toda la pila. Y no hace la cuenta nomás que. Ya la discutimos un poquito más igual. Volvemos. Entonces, ahora va a salir, en algún momento va a salir con más tinta ya. Y ahí yo repaso. La idea es que cada una de estas, por ejemplo esta de acá, como el radio está fijo y el ángulo me va girando, ¿no? Este numerito está fijo, la norma de esto es siempre rho, entonces se me mueve una circunferencia, ¿no? Pues la norma de esto es 1, ¿no? Es este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces, para la primera me queda acá. ¿Sí? Para la segunda, me queda acá. Y para la tercera, y así va aumentando. Entonces, ¿sí? Entonces, en vez de cubrir el plano con una cuadrícula, voy a hacer el dibujo pasado limpio al lado. Lo que está haciendo esto, ¿verdad? Hago el dibujo un poco más limpio acá. Creo que me entra. Lo que está haciendo es, en vez de cubrir el plano con una cuadrícula, con XY, lo que hace es esto. Cubrirlo con coordenadas polares, digamos. Sí, ya ni me gusta dibujar los ejes, pero bueno. Entonces, ¿sí? Entonces, este punto acá, por ejemplo, es, se me va para arriba, perdón. Este punto acá, por ejemplo, es un G de R tita. Y dicho vulgarmente es, bueno, es el punto de radio tanto y ángulo tanto. ¿Se entiende? Tiene este radio y tiene un cierto tita acá. Y ahí están las coordenadas polares, ¿no? Entonces, cuando vos haces la función compuesta, ¿qué es lo que estás haciendo en realidad? Fíjate una cosa. Voy a borrar acá y escribo lo último. Y ya hacemos la cuentita. La función compuesta sale de acá y va hasta acá. Y es f compuesto con g. Y creo que te está diciendo, f compuesto con g agarra un numerito de acá, porque sale de acá, que tiene un cierto radio r y un cierto ángulo θ. Y a ese, bueno, sale de ahí, que la letra le llama P al conjunto, a ver. Sí, le llama U, no importa. Pero agarra un r θ y te devuelve, ¿qué número te devuelve? Bueno, lo que hace es fijarse qué punto se corresponde acá con ese radio, con ese θ, capaz que es
y ese punto baja por la función f y te da un puntito acá. Entonces, este te lo mando a acá. ¿Sí? Al final es un cambio de nombre a los puntos nomás, ¿entiendes? El R te lo manda en f de el punto correspondiente a... Voy a escribirlo así, lo voy a escribir más vulgarmente, ¿sí? F compuesto G acá. Y acá voy a poner XY. De XY es el punto de radio R y ángulo θ. O sea que lo que hiciste fue cambiar las variables de F. Por eso literalmente hay gente que le llama F de nuevo a esta, ¿sí? Pero a mí me parece que puede ser mareadores. Entonces, insisto, en vez de llamarle XY a mi punto de acá, le llamo R θ, y lo que hago es, básicamente, la función que a R θ me devuelve el punto. ¿Sí? El cambio de nombre nomás lo hace la G, si quieren. Bueno, en fin, hacemos la cuentita ahora. No sé si tienen una pregunta de esto. Buenísimo. Bueno, hablando de eso, este cambio de variable que estamos haciendo acá, lo vamos a hacer para calcular integrales, por ejemplo, en el práctico 10. Integrales de varias dimensiones, ¿no? Entonces vamos a hacer la cuenta, finalmente. Al fin. Después de tanto dibujo. Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, la derivada de f compuesta con g respecto de r. De arroz. ¿Cómo hago acá? Evaluada, y le voy a poner, para ser súper prolijo, ¿dónde va a evaluar esta derivada? ¿En qué la evalúo? De manera genérica. ¿En XY, en R θ, dónde? Creo que la letra no lo pone, a ver. Ahí va. Esta función sale de acá. Entonces es de R θ. ¿Y cómo escribo acá? A ver. ¿Qué hago? Sí, a ver, por las dudas, para mirar, yo te pongo de R RO de que me confundí. Es RO todo el tiempo, ¿sí? RO es el radio, digamos. Pasa que yo le llamo R de radio. ¿Cómo puedo hacer para derivar eso, digamos? ¿Qué herramienta tengo para derivar cosas compuestas? Voy a escribir esto más arriba. ¿Cómo puedo hacer para hacer la derivada de eso? ¿Qué herramienta hay? No, el análisis gráfico fue para entender más la situación, Claudia, para entender qué estaba pasando, qué es la composición, qué es lo que está pasando, por qué es un cambio de variables polares, cómo se ve. Es solo para eso. Para hacer ejercicio no es. No decís, me olvido de ese o el ejercicio. Si querés. Pero me pareció rico comentar eso porque da a entender un poco más la situación, digamos. No porque vaya a ser necesario pasar la cuenta. ¿Se entiende, Claudio? ¿Quién es G' de R0? De R de tita, porque G', G tiene varias variables, ¿entiendes? Ahí va, eso. Pero que ahí fue como que intentaste hacer una regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos una regla de la cadena de varias variables? ¿Se entiende?
¿Cómo era la regla de cadena de varias variables? ¿No? Vos tenés quiero derivar esta función respecto de ρ. Y hay una en el medio, hay una función en el medio, ¿no? Hay una composición, digamos. Esta función se escribe con una composición, eso es. Entonces, lo que haces, a ver si están de acuerdo, es arranco derivándola de afuera respecto de x, por ejemplo. La f tiene dos variables, entonces voy a recorrer sus dos variables. La derivada de f respecto de x por la derivada de g. A ver, sí, me gustaría poner esto acá. Vamos a hacerlo así. Les voy a recordar, f compuesto g se puede escribir en r tita, es lo mismo que, los voy a escribir de otra forma que capaz que les gusta más verlo. F de G1 de rotita, coma G2 de rotita. ¿De acuerdo? Lo escribí así nomás, como para verlo distinto. Entonces, lo que vos haces es derivar f respecto a las dos variables que tiene. O sea, f tiene la variable x y tiene la variable y. Entonces, lo que haces es derivada de f respecto de ρ, de x. Ahora les pregunto evalúan un punto, ahora les pregunto cuál es, por la derivada de G1 respecto de ρ. Evalúa, ya le pregunto dónde, más la derivada de f respecto a la segunda variable que tiene, pero ahora derivo G2, bueno, y ahí me estoy comiendo el evaluado, y ahora derivo G2 respecto de ρ de vuelta. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo, digo, una forma mnemotécnica de acordarse es, tengo que derivar f, tengo que derivar la composición. Bueno, derivo f respecto a cada una de sus variables. Y en cada variable derivo respecto a la variable que yo estoy derivando. ¿Sí? Yo estaba derivando respecto a ρ. Y ρ aparece en x y aparece en y. Entonces tengo que derivar f respecto a x y x respecto a ρ. ¿Sí? A veces esto se escribe, en vez de escribir así, se escribe derivada de x respecto de ρ. ¿Sí? Pero se refiere a esto, digamos, lo mismo. Y acá a veces se escribe derivada de y respecto de ρ. Pero acá también lo llamamos G2. ¿Les convence que esta regla funciona? Es la regla de cadena, ¿no? Es el teorema de la regla de cadena. ¿Sí? ¿En qué va evaluado acá sumando esto? ¿En qué va evaluado, por ejemplo? Ahí va en rotita. Lo mismo para este. Y este de acá, como cálculo 1, ¿no? ¿En cuál va la función de afuera evaluada? En x sí, pero hay que mirar un poco quién es x sí, ¿no? En x sí es cierto. A ver, ¿qué es lo que no me gusta de esto? De decir x sí así nomás. Es cierto que sus variables son x e y, pero ¿cuál de todos los x y? Bueno, no es ni. No. Porque vos. A ver. ¿Quién es x y? Yo te di r y tita. No te di x e y, ¿se entiende? Bueno, pero vos sabés cuál es x e y. El x e y que tiene radio de r y ángulo tita. Entonces lo que va acá es g de r tita, que justamente es el x y adecuado, digamos, ¿sí? De todos los x y que tengo que poner g de r tita. Pero vamos para acá. De g de r tita. ¿De acuerdo? O sea, puse XY, lo que digo es que no puse cualquier XY. En el dibujo se ve así, ¿no? Me paré en R tita, hice la derivada respecto de ρ tita en este punto hice la derivada. Respecto de ρ nomás. Y las derivadas de f van evaluadas en este de acá, en este XY de acá, en el XY que se corresponde por G, ¿entiendes? Que justamente es G de R tita. Entonces, las derivadas que me aparecen con G las puse acá, y las que me aparecen con F las puse acá, en el punto correspondiente. ¿Bien? Bueno, y escribimos ese resultado. En resumen, la cuenta la voy a escribir limpia arriba.
Pero de acuerdo, siempre lo que pasa, a ver, siempre cuando hago de regla la cadena, tengo un dibujo así. Tengo un espacio acá, estoy dibujando como si fuera una recta ahora. Tengo otro acá y tengo el resultante acá. Y siempre tengo un dibujo así, composición, G y F. Entonces cuando yo derivo me parece, derivo en un punto centrado acá y me aparece un punto acá que se corresponde. Entonces, en este va evaluado F y en este va evaluado G. Eso es lo que hicimos. Bien, vamos a hacer la cuenta de una así, digamos, y rápida, a ver qué tal. Entonces, en resumen, vamos a hacerlo de una. La derivada de f compuesta con g respecto de ρ es en r tita es igual a la derivada de f respecto de x evaluada en r coseno de tita, r seno de tita por... Y ahora viene esta primera cuenta que la puedo calcular, ¿no? Porque si recuerdan, la g1 de ρ tita era... Vamos a llamarle r tita. Rho, digo, voy a arreglar el rho acá. De rho tita es r coseno, ¿no? Entonces, como yo derivo respecto al rho, me queda solo coseno. Entonces, me queda por coseno de tita. Más la derivada de f respecto de i. Esto es una x por la duda. De vuelta, en r coseno de tita, r seno de tita, por la derivada de g2 ahora respecto de rho, que es seno de tita. A ver si les convence. El G2, insisto, era este que está acá. Cuando yo derivo respecto a rho, me queda seno de tita. Si les convence, hacemos la de tita y ya está. Buenísimo. Avanzamos entonces. Hacemos la de tita. Entonces la de tita sería la derivada de f compuesto g respecto de tita evaluado en rho tita es igual. Entonces primero derivo f. Ahora sí, siempre voy a derivar respecto a la variable de f, no hay duda. ¿Sí? Entonces pongo r coseno de tita, r seno de tita, evaluado en el punto... ¿Qué problema que tengo con el r de rho? Tenía que haber pasado a r. Estoy acomodando todo eso. Está. Aquí era rho, perdón. Está. Por la derivada de... Ahora viene, lo que viene multiplicando acá es la derivada de g1 respecto de tita. No respecto de rho, como decíamos hoy. Evaluado en rho tita. Bueno, y esa derivada me da, la tengo acá. Me aparece un menos, que voy a encajar acá afuera. Bueno, capaz que para no marear, lo voy a encajar a donde corresponde. Por menos rho seno de tita. ¿Sí? Más, y el más lo pongo acá abajo, la derivada de f respecto de i por rho coseno de tita, rho seno de tita. Por, y ahora viene la derivada de g2 respecto a tita, que me queda rho coseno de tita. ¿De acuerdo? ¿Convence el resultado? Hay que saber la regla de la cadena, ¿sí? Este acá es por las dudas la derivada de f2 respecto de tita en rho tita. Perfecto. Venimos excelente con el tiempo. No hay dudas. Esto lo podíamos haber hecho con el jacobiano también, ¿sí? Capaz que a alguien le gusta más el jacobiano. Pasa que es más rápido escribir la cuenta de uno. Pero alguien podría haberme dicho,
te están pidiendo a ver, alguien me podría haber dicho, te pidieron esta derivada y esta derivada. Entonces te están pidiendo el gradiente de f compuesto con g. Y eso es igual al gradiente de f por el jacobiano de g. El jacobiano de g está evaluado en rho y el gradiente de f está evaluado en, voy a entrar acá, perdón, voy a acomodarlo arriba. Me gustaría borrar, para eso antes que saber si no nos quedó algo ahí que no les convenza. Buenísimo. Bien, practiquen la regla de Gauss. Lo voy a borrar acá. Voy borrando ahí, digamos, la primera parte. Cualquier cosa después borro el resto. Pero alguien podría haber dicho, ajá, te pidieron dos derivadas, están pidiendo el gradiente de f compuesto g. ¿En qué punto? Bueno, en el punto rotito. Y me habrían dicho, eso lo puedes calcular con la regla cadena genérica, o sea, la global, digamos, la que te dice todo de una, que es el gradiente, que esto es igual al gradiente de f evaluado en g de r tita por, es un producto matricial, digamos, el jacobiano de g, evaluado en rho tita, ¿verdad? Rho tita. ¿De acuerdo? Y da lo mismo la cuenta. Recuerdo que esta matriz acá es para que vean que da lo mismo, por ejemplo. Para que vean da lo mismo más. Este gradiente de acá es, lo calculo, es la derivada de f respecto de x por evaluada en g de r tita de rho tita. Y esta es la derivada de f respecto de y evaluada en g de rho tita. Por la matriz que es que son las derivadas de g, ¿no? Acá arriba me aparece el gradiente de g1 y acá me aparece el gradiente de g2, ¿verdad? Como filas. Entonces, ¿qué iba a decir? Me olvidé, carajo. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno, no importa, escribo la matriz gaussiana, ¿sí? Entonces acá me queda la derivada de g respecto de la primera variable, rho, g1, perdón. Acá me aparece la derivada de g1 respecto de la segunda variable, que es tita. Acá me aparece la derivada de g2 respecto de rho. Y acá está la derivada de g2 respecto de tita. Respecto de rho. ¿Sí? Entonces cuando uno hace el producto matricial le queda la misma regla cadena que usamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la derivada, y esto es igual a al gradiente que queremos, ¿no? La derivada de f compuesto con g en, rho, la derivada de f compuesto con g en tita. O sea, por ejemplo, lo que me está diciendo eso es que esta derivada acá es igual a esto por esta columna de acá. Y eso es lo que hicimos. Y esta que está acá, digo, porque si a alguien le gusta darlo matricial, digo, es lo mismo. ¿Sí? Esta que está acá es todo el vector por esta columna. Y es la regla que usamos. ¿De acuerdo? Voy a borrar estas líneas acá. Perdón, esta no, esta acá. Bien, gracias. La matricial, puede ser, sí, puede ser. Yo en general cuando intento acordarme, cada uno se acuerda como quiere, ¿no? Pero, no uso esta forma de acordarme, ¿sabes?
Pero está bien. Eh, pero recuerden que vale esto. Vale esto, transforma general. Sobre todo si tienen funciones de varias variables en varias variables todo el tiempo. ¿Sí? O sea, fíjense que nosotros acá tenemos una función que termina en R. Pero si no te aparecen dos matrices, no te aparece una matriz acá y una matriz acá. ¿No? Y no, a ver, una matriz cuadrada acá, por ejemplo, y una cuadrada acá. No tiene por ser una fila nomás. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Y bueno, para cuando veamos integrales, cuando hagamos cambio de polares. Sí, Alejo, sí, a ver. En realidad lo puedes evitar hacer, pero está bueno hacerlo, que es el 15 o el 16. Y que Natalia lo hace en videos. Yo siempre insisto, miren los videos de Natalia, que duran 8 minutos y te hace un ejercicio que siempre está bueno, digamos. Y por ejemplo el 15 creo que es. A ver. Se presta para hacer eso, sí, exactamente. No es que uno pueda zafar hacer eso, pero podés hacerlo así, digamos, usando la regla de la cadena general. Exactamente. Bien. ¿Qué iba a decir? Hagamos otro ejercicio. A ver, ¿qué les parece? ¿7 o 9? Capaz que arrancamos por el 9, ¿sí? O sea, los dos más o menos tienen la misma pinta. ¿Ah? Eh, o alguien prefiere el 7 porque se trancó con el 7 y el 9 no. Y el 9 más o menos pudo hacer algo. Bueno, tiene una moneda. Bien, vamos con el 9. Igual si nos sale rápido hacemos el 7 también, no pasa nada. Somos como quieran ustedes. Al final le puse tinta al color azul y no lo sé. Lo voy a usar ahora porque eso no lo olvidé. Ahí va. Bien, entonces vamos con el 9. Entonces me dan una función. Y acá vamos a atacar más cosas de diferenciabilidad. Kevin, que tenía dudas. Vamos a. No, vamos a tratar de pasar por todos los conceptos. O por varios de los conceptos. Este, me dan una función que es esta que está acá. Si x es distinto del 0, 0. Y f de 0, 0 es 0. Ahí está. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, va por partes, digamos. La parte A. Que me pide. Primero, probar que existen derivadas parciales en todos los puntos. Que existen la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. En todos los puntos, digamos. ¿De acuerdo? Y acá cómo ataco. O cómo arranco.
Ahí va, es como dice Kevin. A ver, si x y es distinto de 0, entonces no hay problema, ¿no? Porque eh, este, a ver, le voy a escribir así. ¿Cómo? Ahí la función vale esto que está acá. Y esto es derivable sin problemas, ¿no? Sí, eso. Por ser, no sé, uno sobre, a ver, por ser, todas las reglas de cálculo 1, ¿no? A ver, x cuadrado más y cuadrado es derivable, uno sobre ello también, el seno de ello también, por hacer la composición, el producto de derivables es derivable, por todas las razones, ¿sí? Este, eh, no sé si les convence eso o les genera una duda ahí. O es suficiente esto o aclaro más, digamos. Este, acá si quieren lo aclaro. Producto, composición, inverso de funciones derivables. Y cuando digo inverso es importante que no se anulen. Eso. Y acá voy a poner inverso, voy a poner acá entre paréntesis el cuadrado más y cuadrado, que es a quien se le hace el inverso, el distinto de 0. No, si no, ni se le puede hacer el inverso. Bien, bien. Entonces el único problema es el 0, 0. Vamos para ahí entonces. A ver. Sí. Bien. Borro y vamos para el 0, 0. Voy a arreglar por acá. ¿Qué tengo que hacer para ver si es derivable en 0, 0 respecto a x, por ejemplo? ¿Qué hago? En 0, 0. ¿Cómo lo calculo? Si es que existe, ¿no? Bueno, la letra me dice que sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo lo calculo? Definición. Ahí va, no me queda otra, ¿sí? No voy a hacer reglas de derivación. No hay ninguna regla que ataque una función partida. ¿Se entiende? Entonces, ahora escribo el límite de x y tendiendo a 0, ¿sí? De la función, digamos, que es fuera del 0. Cuando uno hace límite, lo hace fuera del 0, ¿no? Es la definición de límite. Cuando uno tiende a un punto, lo hace sin tocar ese punto, digamos. Entonces, vos ahí en ese momento valés esto de acá. Entonces, el cuadrado más y cuadrado por seno de 1 sobre menos f de 0, que es 0, dividido. Escribí cualquier cosa, perdón. Perdón, no escribí cualquier cosa. Voy a borrar. Respecto a x, solo tengo que hacer un incremento en x, ¿sí? Entonces, le voy a escribir h para que se entienda que es un incremento. H, y no, vale 0. Vale 0. Vale h. Dividido el incremento. ¿Están de acuerdo? A ver si les convence. Ah, sí, lo que escribí acá, esto es h a 0, ¿no? El incremento es a 0. Ahora sí. Entonces opero nomás, y esto es el límite. Cuando h tiende a 0, de h por seno de 1 sobre h cuadrado. Y esto es 0, porque esto se ha acotado, y esto se va a 0. ¿Convence? O sea que es derivable, y la derivada vale 0.
y de get. Vamos con la derivada respecto ahí, pero va a pasar lo mismo, ¿no? Esta función es de esas que se ven, que son rotacionalmente simétricas, ¿sí? Que las rotas se ven igual. Porque tiene la norma, porque es la composición de una norma, ¿no? Está compuesta con la norma, digamos. La norma es rotacionalmente simétrica, o sea, vos lo rotás y listo. ¿En dónde? No entendí. ¿En qué lugar? Ah, sin X. Ah, sin X para mí era seno de X. Sin X es sin X. Bien. Sí, pasa que el X vale cero, ¿no? Está bien, es esta acá si querés. Cero más el incremento. Y acá tenés 1 sobre 0 más el incremento, que es solo en X el incremento, porque respecto a X. Está, eso. Ahí va. Sí, es eso. Claro, yo me mareé porque dijo sin X, y sin X para mí es seno de X. Entonces está. A ver si la letra la pone sin o seno. Sí, bueno. Bueno, hacemos el de I, o les digo que es lo mismo, ¿no? Pero voy a borrar la letra, ¿no? Creo que me creen si les digo que la derivada de f respecto de I en 0, 0 es la misma como este vale 0. ¿No? Solo que ahí, si quieren, el incremento es todo 0, pero el incremento es en I. Solo que como la cuenta es la misma, da lo mismo. ¿Les convence? Antes de seguir a la siguiente parte, porque acabamos de terminar todas las partes, la primera parte A, ¿no? Bueno, no calculamos las derivadas fuera del 0, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Pero lo vamos a hacer ya igual. Bueno, supongo que no hay dudas. Vamos a la parte B. Entonces, la parte B me pide probar que es diferenciable. Entonces, no lean la parte C por un momento, olvídense de la parte C. ¿Cómo lo harían? Exacto. Ahí va. Hay dos propuestas en el chat. No es para toda bola, es para alguna bola. Pues está bien, digamos. Eh, entonces vamos a comentar primero la condición suficiente. La forma más fácil es usar el teorema ese que menciona Nicolás. Porque no necesitas hacer tantas cuentas o a ver, no tenés por qué calcular un límite, que es feo, digamos, o puede ser feo, digamos. Entonces vamos a ver eso. Eh, recuerda el teorema. El teorema que se llama condición suficiente de
No sé si se llama así en realidad, pero es lo que es, ¿sí? Es una condición suficiente de diferenciabilidad. Básicamente dice, si existe la derivada. A ver, primero hay que agarrar primero agarrar una función de mayor a todo U en R2, en R2, en Rn, ¿no? Y un punto x0 y 0, donde un punto, vamos a llamarle P0 al punto, ¿sí? P0 es un vector, ¿no? Perteneciente a U, donde vos querés ver que es diferenciable. Si existe una bola de centro P0 y radio R, incluida en el dominio, donde donde para todo punto, ¿qué puede escribirlo así? Quiero escribirlo más rápido, no puedo. Para todo punto no. Para todo, sí, P perteneciente a la bola, P0R, existen las derivadas parciales. Lo voy a escribir acá, derivada de f respecto a x y le voy a llamar porque son varias variables en P. Esa es la primera condición. Y la otra es, y si son continuas, las derivadas parciales, en el punto de interés, que es el P0 acá, vamos a repaso esto. Entonces, esta es la hipótesis. Entonces, f es diferenciable en P0. ¿De acuerdo? Tal y como leemos en el teórico, sí. Y yo te diría que sí, porque habría que cambiar, por lo menos habría que escribirlo distinto. Sí. ¿No? Porque tendrías muchas derivadas parciales. A ver, lo que quiero decir es esto. Si el codominio no es R, tenés un jacobiano, no tenés derivadas parciales, tenés muchas derivadas parciales. Tenés las derivadas parciales de la primera coordenada, tenés las derivadas parciales de las segundas. O sea, si tu función es así, digamos, si tu función termina en Rm, f se escribe como f1, f2, f3, esta es diferenciable si y solo si lo es cada una de estas. Y aplicás el criterio con estas de acá, ¿se entiende? Entonces está, no hay ningún problema. No. Es lo mismo, es más de lo mismo, pero en cada coordenada. Entonces, un poco acá la idea es, ¿existen en toda la bola? O sea, tenés un, ¿no? Es una bola ahí, tenés P0, y para todo punto de acá, las derivadas existen. Y, además, exactamente en P0 es continuo, digamos. Continúa ahí. Existen en la bola y es continua en el puntito. ¿De acuerdo? Bien, ahí va. Lo que te está diciendo este teorema es, más allá del enunciado, vamos a hacer un dibujito. Que es importante porque muchas veces simplifica. Tenés un dominio U y tenés un punto ahí el cual querés ver si es diferenciable ahí. Que yo llamé P0 en el enunciado. Que es un vector, ¿no? Entonces, si llega a existir una bola alrededor de este punto, tal que para todo punto de esta bola, para todo punto P que está ahí, las derivadas parciales existen, ¿sí?
O sea, existe la derivada de f respecto de xy en p, para todo p, en la bola esa que yo dibujé. No le olvidé la bola. Si pasa eso, y además, si estas derivadas son continuas en este punto, entonces es diferenciable. ¿Eh? Son dos condiciones. Que en toda la bola existan las derivas parciales y que en ese punto sean continuas. Claro, es lo que dice Claudio. Hay que ver si son continuas en 0, 0. Porque que existen todas ya lo vimos, ¿no? Existen en RN, no existen en R2, perdón, más que una bola. Entonces hay que ver si las derivadas son continuas. Sí, continuidad en las derivadas. ¿No? Entonces, miremos por ejemplo la derivada de f respecto de x fuera del 0. O sea, quiero ver, la fórmula de esto era así. Era 0, la calculamos, si x y era 0. Y la que no calculamos es la de arriba, que vamos a escribir abajo. Era x cuadrado más y cuadrado. Tengo que derivar respecto de x esta expresión de acá. Está. Pues nada, hay que derivar, regla de producto, ¿no? Entonces me queda 2x por seno de 1 sobre más x cuadrado más y cuadrado por, derivo el seno, me queda coseno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora derivo acá adentro. Recuerden que estoy derivando respecto a x, ¿sí? Tengo que derivar esto respecto a x y me va a quedar el denominador al cuadrado. Lo voy a acomodar un poquito para que me entre acá. Más x cuadrado más y cuadrado por coseno de 1 sobre cuadrado más y cuadrado por menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por por 2x, ¿no? A ver si les convence la cuenta. Casi seguro que está bien. O no, a ver. Yo estoy revisando, ¿sí? ¿Era esa la fórmula o...? Sí, está bien. ¿Sí? Hay un... Hay un grado del polinomio que no me cierra, ¿no? Como que me hubiera gustado tener menos grados. Igual, no sé por qué, a ver. Está bien. No, bueno, en fin, me parece que está bien. No sé ustedes, para mí está bien. ¿De acuerdo? Nada, una fórmula horrible, pero bueno. Entonces voy a terminar de escribir acá la formulita. 2x seno de 1 sobre el cuadrado más y cuadrado por más digo por coseno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Capaz que junto un par de cosas ya acá.
Fíjense que este se me fue con este de acá, con el 2 de acá. Entonces lo voy a sacar y voy a poner voy a poner un menos ya, menos 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Les convence ahí? Ahí simplifiqué nada más. O sea que la derivada respecto a x es esta fórmula de acá. Y hay que ver si es continua en cero. Si es continua en cero, hay que hacer lo mismo con la de y, que como son iguales, va a ser lo mismo, ¿no? Y ya está, es diferenciable en ese caso. ¿Convence? Buenísimo. ¿Y qué opinan de esto? Vamos a ver. Voy a borrar la cuenta de la derivada. Pero bueno, ahí va, hay que ver, o sea, primero lo que hay que ver es el límite a cero, está bien, lo que está diciendo Nicolás. Entonces, hay que ver el límite a cero. Entonces, fíjate una cosa, cuando uno tiende a cero, esto es acotado, y esto tiende a cero. Así que todo este término tiende a cero. ¿Convence? Este es acotado, y este pasa con ese. Lo escribo más acá abajo. Hay que ver, ¿no? El término este. Este está agotado sin duda. Agotado. ¿Y esto? Si esto tiende a cero, ya gané. ¿Y qué opinan de eso? ¿Por qué quedó ese término? Ah, es mayor que el de arriba, y entonces. A ver. ¿Qué pasa cuando tiene cero? ¿En dos variables no? Pero. A ver, una justificación, quiero alguien me diga sí o no. No existe, no existe, ¿y por qué? Te quedas con el de menor grado. Te quedas con el de menor grado. Eso es cuando queda, o sea, el de menor grado arriba es x y el de menor grado abajo es x cuadrado, ¿no? Como cuando voy al infinito me quedo con el de mayor grado arriba y me quedo con el de mayor grado abajo. Cuando voy a cero me quedo con el de menor grado acá y con el menor grado acá. Cuidado, eso es cierto para cálculo 1. Para cálculo 2, no es tan cierto, ¿no? No sé si se acuerdan de un ejercicio en el práctico 1 que era así, creo. Que había que ver el límite cuando x tiende a 0. Me parece que era este. A ver, no, era así. Era así. X por Y. Lo que me estoy recordando acá es cuidado al hacer límites, cuidado con los equivalentes de varias variables. Porque en una variable es cierto, vos te haces infinito y solo importa el de mayor grado. Arriba y el de mayor grado abajo. Y cuando te vas a cero, solo te importa al revés, ¿no? Te importa el de menor grado arriba y el de menor grado abajo. ¿Están de acuerdo? Pero en cálculo 2 no pasa eso. O sea, no así, o sea,
Perdón, sí, no pasa eso y además pasa cosas más feas también. Porque fíjate una cosa, este tiene grado 2 y este tiene grado 1. Y si uno se apura dice, ah, claro, el que tiene grado 2 va más rápido a cero. No como dice Gaetano, al revés, digamos. ¿Se entiende? Porque, ¿qué pasa? En cálculo 1 es por esto, ¿no? La función x es así, pero la función x cuadrada es así, va más rápido a cero, ¿se entiende? O sea, a partir de un momento le pasa por abajo y llega más rápido. O dicho de otra forma, el límite de x cuadrado sobre x es cero. Lo que digo es que mayor orden va más rápido a cero. O sea, en el cociente. ¿Sí? Y si uno tiene, por ejemplo, esto es un cálculo 1, x cuadrado más x dividido x, no importa. Importa el de menor grado nomás. Y ahí tiende a 1 el límite. ¿Sí? O sea, en definitiva, en cálculo 1 uno tenía, cuando va al infinito, cuando va a 0, si tiene una suma de cosas arriba, se queda con lo de mayor grado. Si va para 0, se queda con lo de menor grado. Me quedo con este. Y después de eso, comparo entre grados, entre potencias y se la cuenta fácil. A ver, lo que digo que eso de que mayor grado, a ver, eso de que lo único que quiero decir es la advertencia, cuidado, cuídense con esto. Es que en cálculo 1 es bastante feliz eso, pero en cálculo 2 no. Fíjate en este ejemplo, el que puse acá. Hay un mayor grado arriba y un menor grado abajo. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces tiende a cero. No, es falso. Esto no existe. Lo hicimos en el práctico anterior, ejercicio 6 creo que era. ¿Está? No es así. No es así. Entonces, sí, no. Los equivalentes no funcionan igual, ¿sí? Son más complicados de usar. El propio Taylor, te das cuenta. A ver, los equivalentes es Taylor, ¿sí? Es lo mismo. Taylor es Taylor te demuestra equivalentes y te dice más información, te dice hasta el grado del equivalente, ¿no? Te dice, ah, mirá, la x es como 1 más x, pero si necesitas más grados, tenés x cuadrado sobre 2. Y así seguís yendo. Ahora, en cálculo 2, cuando vean el Taylor, a ver, el Taylor de grado 1 incluso, ¿no? Que es lo que ya estamos viendo, diferencialidad. Tu función, f de x, es f de 0 más, primero la primera derivada parcial, por x menos 0, más y menos 0, más un resto de grado 2. Pero, cuidado, ¿no? Imagínense que esto valga 0. No quiere decir que f de x sea equivalente a esto. ¿Qué es el equivalente además? El concepto de equivalencia siempre lo usábamos en serie, ¿no? Hablando de eso, pero eso no importa. F de x es equivalente a esto más o menos. Lo que pasa en cálculo 1 era que el resto de h sobre h tendría 0, ¿verdad? En cálculo 2 es que el resto, que tiene dos variables, de xy sobre la norma de xy, eso es un cambio brutal, tiene a 0. Pero te aparece la norma abajo, ¿se entiende? Y eso es complicado. ¿Sí? O sea, no siempre vas a tener. En cálculo 1 tenías el h dividiendo casi siempre. Pero tener una norma dividiendo para controlar el error del equivalente, se complica. Sí, es la norma al cuadrado acá. A ver, lo que quiero decir yo acá es que no siempre vale que cuando tenés algo de grado 2 dividido algo de grado 1 va a 0. Lo que vale es lo que dice Taylor, justamente. Cuando tenés algo de grado mayor, que es el resto, dividido la norma, eso sí va a 0. Pero dividido la norma, no dividido x menos y, no. Si acá en vez de x menos y dijera raíz de x cuadrado más y cuadrado, bueno, eso sí tiende a 0. Lo hicimos varias veces. ¿Se entiende esa sutileza con los equivalentes? Los equivalentes son más complicados. No es lo mismo. A ver.
En general sí, Nacho, en general sí. Eso lo puedes demostrar por unicidad del Taylor. El polinomio de Taylor es único. Entonces, si vos haces eso, demostrás que... O sea, cuando haces esa cuenta te va a quedar... Te va a quedar productos de cosas. Y en algún momento te va a quedar el resto de uno por x al cuadrado del otro. Más el resto de uno de ellos. Y te va a quedar mezclado el resto con productos. Y este resto de acá... Hay que ver que es un resto de... Es un nuevo resto de la multiplicación. Entonces, por unicidad se puede ver que sí. A ver. Me gustaría hacer alguna verificación igual, pero yo te diría que sí. Bueno, en fin. No, dicho esa aclaración, fíjense que si lo pienso como si fuera Taylor, como si fuera un resto de Taylor, esto, lo de arriba es de grado 1 y lo de abajo es de grado 2. Pero ahora sí tengo fundamento para hacer grados, porque esta es la norma, ¿no? Es la norma cuadrada. Como le dije yo, cuando está la norma estoy tranquilazo. Está, no, de grado 2 a grado 1, esto se achica mucho más rápido, esto tiene infinito. O sea, todo esto tiene infinito. ¿Sí? No era necesario hacer semejante cosa, digamos. Pero ya que salió el tema de los equivalentes, a ver, porque si por ejemplo pongo y igual 0, esto me queda x sobre x cuadrado, que tiene infinito. ¿Sí? O sea, no era necesario hacer toda la verificación para darse cuenta, ¿sí? ¿Se ve que esto diverge ahora? ¿Esto diverge infinito? Vamos a limpiar un poco el pizarrón. Era menos 2x sobre x cuadrado más x cuadrado. Y esto diverge infinito. ¿Se ve eso? Ya casi terminamos, ¿eh? Insisto, si quieren, fíjense qué pasa por igual 0. Y por igual 0 te queda esto. Y te queda cada uno sobre x. Infinito. ¿De acuerdo? Estoy borrando esto de acá. ¿Convencia por ahora? Entonces, este límite no existe en realidad, ¿no? Entonces, la derivada de f de x no es continua en 0. ¿Ahora están de acuerdo con esto? O sea, cagué en realidad, ¿no? Si les convence esta conclusión, hacemos una cuenta más y terminamos el ejercicio. O sea que no puedo usar el teorema que hablamos, ¿no? Porque está, no es continua 0, 0. Pide probar que es diferenciable, no probar que es continua las derivadas, Claudio. No es lo mismo. Justamente el teorema que puse yo hablaba de condición suficiente. No quiere decir que sea necesaria. Sí, la parte C ya la hicimos. Bien, ahí va. O sea, es importante. Yo el teorema que escribí hoy es condición suficiente de diferenciabilidad. Capaz que es diferenciable y la condición no se cumple, ¿se entiende? De hecho es lo que pasa. La función esta es diferenciable, pero las derivadas no son continuas. Es diferenciable y por lo tanto es derivable y por lo tanto es continua, pero sus derivadas no son continuas. O sea, no es C1, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa sutileza? Sí, eso es cierto. Dicho así cuando escribiste, sí. Exacto, Kevin. Bien. Entonces no nos queda otra que ir por la definición, ¿sí? De diferenciabilidad. ¿Ah? Borro todo. Vamos por la definición. Este camino no tuvo. Lo hice a propósito, ¿no? Porque
¿tá? Pero esto además demuestra, esto además termina la parte C, ¿sí? O sea, hace la parte C del ejercicio, donde justamente te pide probar que no es C1. Y claro, no es C1 porque las derivadas no son continuas, justamente. La parte C está lista. Vamos a... Vamos por... Vamos a probar que es diferenciable a pedal, digamos. ¿Sí? O sea, haciendo la cuenta. Entonces, para ver que es diferenciable, yo lo que tengo que ver es el límite. Cuando h tiende a 0, a ver, de f de... Bueno, a ver, fuera del 0 es diferenciable por lo mismo de hoy. Composición de diferenciables, inversa de una función diferenciable que no se anula, producto diferenciable, todo eso es diferenciable, ¿están de acuerdo? El tema es en 0. Así que voy a hacer f de x, f de h, perdón. Me voy a tomar un incremento así, lo voy a escribir así, ¿sí? Delta x, delta y, para no marear, vengo a 0. ¿Qué voy a poner? F de delta x, centrado en 0, de vuelta. Lo voy a hacer así para aclarar. 0 más delta y, menos f de 0, 0, que era 0, ¿sí? O mejor dicho, ¿sí? Menos la aproximación lineal, ¿sí? O sea, menos la derivada de f en x en 0, 0 por delta x, menos la derivada de f respecto de y en 0, 0 por delta y. Y todo esto lo que te escribí acá, ¿qué es? Todo esto que escribí acá. ¿Qué es? Es el resto. Exacto. Entonces, esto sobre la norma del incremento tiene que ir a 0. Y eso es lo que hay que probar. ¿Es 0? Esa es la pregunta. Si se cumple, es diferenciable, es la definición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta es la definición diferenciable. Entonces, vamos a la cuenta. Y está todo bien, digamos, está bien, ¿sí? Esto es igual. El límite. Este límite a veces es feo de hacer, ¿no? Por eso no prefiero hacerlo, ¿eh? Este caso bastante bien, ¿no? Me queda delta x cuadrado más delta y cuadrado por seno de 1 sobre delta x cuadrado más delta y cuadrado. Fíjense una cosa, estas derivadas valen 0, así que todo bien. Vale 0. No aparece nada, digamos. Y me queda sobre la norma del incremento, que es raíz de delta y cuadrado más delta y cuadrado. A ver si están de acuerdo que por acá voy bien haciendo la cuenta, porque después ya termino. Es todo, un reloj una cuenta acá y una acá y ya está. Ah, sí, Nicolás. Habíamos hecho la cuenta hoy, no sé si te acordás, en la primera parte. Y la calculamos por la definición del límite. Así, ¿no? Era el límite. O sea, cuando uno hacía la cuenta, planteaba toda la definición, le quedaba esto. Le quedaba h por h cuadrado por seno de 1 sobre h cuadrado sobre h. Y esto a 0. O sea, hicimos la cuenta mal. No sé si te recordé ahí más o menos. Ahí va, buenísimo. Entonces, como nosotros ya sabemos que son 0, las pongo ahí. Perfecto. Entonces, sigo operando nomás. El límite de delta x, delta y, tengo a 0, 0, de, bueno, acá me queda raíz de delta x cuadrado más raíz. ¿Ves una línea así para marear? Raíz de delta y cuadrado por seno de 1 sobre delta y cuadrado más delta y cuadrado. Entonces, y este límite, ¿cómo lo hago?
Lo puedo hacer en polares, pero no quiero, ¿no? A ver, sí, casi que ya lo tengo escrito en polares, pero no es necesario, digamos. ¿Qué otro argumento? Exacto, está bien lo que dice. Acotada, es decir, cero está acotado. O sea, esto está acotado y esto tiene cero. ¿De acuerdo? Entonces ganamos. Esto es cero. Es diferenciable. Eso termina de probar B, digamos. El B está listo. Y un poco largo el tic ese, ¿no? ¿Comentarios? El ejercicio termina acá, ¿no? Porque la parte C ya la hicimos. Insisto, la parte C es ver que no era de clase seguro, que ya lo vimos. Es porque intentamos usar que era de clase seguro y no nos salió bien. Y nos dio que era no continuo, la derivada. Bueno, me quedo respondiendo dudas. Un ratito que está la muestra ahora, en una hora. Entonces, un ratito me quedo. Por si alguien tiene dudas de algún ejercicio. Y ta. La clase que viene ya hacemos integrales, ¿sí? El viernes que viene. ¡Oh! ¿No miran el foro ustedes? El. A ver, bueno, nos vemos. Claro, la del parcial. Fiori puso que quien se inscribía, básicamente les mostramos el parcial vía online. ¿Está? Sí, dale, a ver. A ver. Al parcial que tuvimos, decís. Ajá. Puede ser, puede ser. ¿Y no te inscribiste a la muestra como para ir a ver? No, y sí, yo qué sé, o sea, puede ser, puede ser, sí, digamos. Hay veces, por ejemplo, que ponían, en el ejercicio 2 por ejemplo, en el que eran, eh, dar ejemplos, hay veces que daban los ejemplos y no justificaban, y los coordinadores dijeron, si ponen la formulita y no dicen nada, cero. Entonces está, claro, hay que justificar, siempre hay que justificar. Yo lo dije en mi clase. Buenísimo, Nicolás, buenísimo. Sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, a ver, el justificar está implícito en todos los parciales, ¿sí? A menos que se diga que no. Igual a mí me gusta recalcarlo, pero siempre en un desarrollo de matemática tenés que justificar, digamos. No es tirar la fórmula y ya está, digamos. Después ponerle la monotonía la monotonía del 3 en general la hacían mal, digamos. O sea, no salía, no le salía. El, el eso me acuerdo que es un error común. Y que salía usando derivadas. Bueno, dale, hasta luego. Eh,
No sé, no sé, no creo. No, se perdonaba. Si ponía menor y no menor igual, digamos, eso se perdonaba. La definición de límite también la sonían escribir mal. En fin, cosas de esas, pero está. Bueno, hasta luego. Cortamos por acá.